¿Lo tenemos en línea? Ahí está. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. No pasa nada. Cuestiones que tengan que ver con los demás animales, siempre voy a tener tiempo y si no lo hago. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, recién estaba contándole a la audiencia, el tema de la caza de animales y demás, y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito a la gente que no sabe, porque realmente hay un montón de gente que no tiene ni idea de este tema, entonces queremos escucharte. Bueno, es un tema, cualquier tema que toquemos que tenga que ver con los animales, que tenga que ver con derecho animal, es una puerta de entrada para no salir nunca, porque se abren un montón de aristas, un montón de ventanas, es un laberinto, es muchísimo lo que se puede hablar de cualquiera de las cuestiones que tocan a los animales y a nuestra relación con los demás animales. Eh, el tema de la caza en sí mismo es todo un mundo muchas veces desconocido. Quizás hasta por ser bastante desconocido por la mayoría de la gente, es que se opera como se opera y pasan las cosas que pasan y se permiten determinadas situaciones. Eh, Quizás una de las primeras preguntas que surgen cuando se habla de caza, que caza no es ni más ni menos que capturar y habitualmente matar animales a individuos, sujetos de otras especies, de otra forma, digamos. Eh, una de las preguntas que surge es si es legal. Digo, si no es legal matar a un ser humano, ¿por qué es legal matar a otro animal? Sí, es legal, lo que no significa que sea legítimo, son dos cuestiones bastante diferentes. Y lo legal a veces también choca con lo constitucional, lo convencional, y bueno, no quiero meterme mucho en cuestiones técnicas, pero que haya una ley no siempre significa que esa ley esté bien, que sea buena, sobre todo para la víctima, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un régimen bastante complejo en cuanto a lo normativo por la propia forma de nuestro Estado. Somos federal, 24 provincias y un gobierno nacional. Cada provincia dicta sus legislaciones, esta cuestión, más allá de una ley nacional, que es la ley de fauna silvestre o la ley de conservación de la fauna silvestre, 22.421, que establece un principio. Tanto el Estado como los ciudadanos tenemos la obligación de conservar y respetar la fauna silvestre. Es más, la ley dice la fauna que habita el territorio nacional. Y ya esa palabra habitar nos pone en cuestión, nos pone en crisis, porque si tratamos a los animales como cosas y las cosas no pueden habitar, ¿cómo la ley utiliza ese tipo de términos? Bueno, esto nos lleva a que desde siempre sabemos que los animales no son cosas, más allá de que nos hayan formado, entrenado y educado con otra mirada para poder aprovechar toda esta maquinaria, digamos, de producción basada en el uso de los demás sostenidos como propiedad. Ahí estoy viendo algunas de las fotos por ahí que yo pasé eh, y todas tratan alguna cuestión vinculada a la casa. Una tiene que ver con los medios de comunicación. En general, esto no va ni contra la televisión, ni contra el streaming, ni contra la radio, es los medios en general, cómo informamos, desde dónde informamos. Eh, Porque a veces las noticias o la información, digamos, tiene un contenido que no se profundiza, a veces queda en un titular. Eso que veía ahí era la comparación, la primera foto, era la comparación entre una familia de jabalíes, una de las especies más crucificadas por la caza, por muchas cuestiones, pero una de las especies más estigmatizadas y más castigadas por la caza, con un recurso natural. Digo, a los animales se los trata como porque se los considera cosas. Entonces, con ese pensamiento, hoy estamos tratando del mar, tratando de defender la ballena franca, defender la ballena azul. Digo, enormes, inteligentes animales, animales sociales que construyen vínculos, que tienen familias, que se enseñan unos a otros en grupos, que forman las orcas, por ejemplo, tienen dialectos, idiomas, lenguajes propios,
que no son los mismos los de un grupo que los de otro, los de las orcas del sur, de los de las orcas del norte. Digo, hay todo un mundo para descubrir, y si no a todos los tratamos como cosas, a todos los cazamos, a todos los... Bueno, están hablando de consumir, de alimentarse y Claro. escuchando todo lo interesante, pensados de esa manera y con esos conceptos. La caza debería ser, es legalmente, porque la regla es conservar y proteger la fauna silvestre. Lo que en Argentina tenemos una superpoblación o una superinflación de normas. Tenemos un sistema normativo, un sistema legislativo que es escrito. Tenemos 27.000 leyes, de las cuales un montón de ellas no se aplican, pero están. Y cada provincia tiene sus propias normas. Entonces, las excepciones a una regla terminan necesariamente y por experiencia convirtiéndose en la regla. Entonces la gente cuando habla de caza habla de la ley de caza, la caza es legal, y no profundiza mucho en los requisitos, en las diferencias. Hablaban de caza o de cotos de caza. El coto de caza ni más ni menos que un predio, un establecimiento rural, que alguien puede tener, que alguien dispone y que quiere que en ese establecimiento se practique la caza. ¿De qué manera? Con los animales que viven ahí o con animales que son criados para eso. Y ahí entramos con otro que es lo que hoy se llama caza enlatada. ¿Por qué? Porque está cerrado para que la persona venga, pague los euros o los dólares que tiene que dejar, dispare y tenga su trofeo término que nos remite a los animales como cosas. Podríamos citar un montón de normas, desde leyes nacionales, decretos nacionales, leyes provinciales, de cada una de las jurisdicciones. Todas establecen distintas especies cazables, por ejemplo. El puma es cazable en una jurisdicción, en una provincia como Chubut, y quizás no es cazable en Río Negro. Se lo protege en Río Negro, se lo mata en Chubut. Por las mismas cuestiones. El jabalí, quizás, y vuelvo a tocar el tema y puntualizar en el jabalí, que es la especie más nombrada, más estigmatizada. El jabalí ni siquiera es autóctono. Y ahí entramos con otra de las clasificaciones que hacemos los seres humanos, que a veces nos sirven para una cosa y a veces nos sirven para otra. Esas fotos son de concursos de caza en La Pampa. Eso es legal, difundido, mediatizado. Con eso convive mucha gente en La Pampa que no quiere que eso pase y sin embargo lo tiene que soportar. Sin perjuicio de que los animales son los que no lo tienen que soportar. El jabalí, ¿qué es lo que pasa? El jabalí fue una especie traída para esto. Fue una especie traída por don Pedro Luro, introdujo determinada cantidad de individuos, ellos le llaman ejemplares, esto, para practicar la caza deportiva. Y ahí seguimos con las diferencias. Digo, ¿cuáles son cazables? Las que son, en principio, normativizadas de acuerdo a la jurisdicción, es decir, que son incluidas en una lista, y esa lista va a depender de un montón de cuestiones, de los intereses económicos, de las miradas políticas, de la social, de las costumbres, las tradiciones, lo que se viene reproduciendo tras generación en esas regiones, en esas jurisdicciones, en esas provincias o municipios. Esa imagen, por ejemplo, refleja lo que es esto de transmitir y reproducir. Es reproducir violencia, es simplemente enseñarle a uno más chico lo que está mal, lo que es la violencia. No, hay que cuidarlos porque son menores, sí, ¿no? Sí. Por eso no le mostramos la cara, Cris. Sí, okay. Yo trato de identificar, o sea, son imágenes públicas que están en sus redes sociales. Yo no las saqué de ninguna operación. No, aparte ellas lo publican. O sea. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo estás, Mauricio? Gianluca te habla. Yo soy colega tuyo, abogado de la UBA. Yo fui más por el palo del derecho ambiental, pero esto me parece súper interesante. A ver, entiendo que hay una normativa que dice, ok, se puede cazar jabalí. En la práctica, ¿tenemos algún sistema de medición? ¿Hay un control? ¿Hay fiscalización? ¿Se hace un sondeo de la fauna? ¿Sabemos cuántos ejemplares hay? Porque entiendo que hay especies invasoras que en determinados momentos habilitan la caza, pero como para proteger
el balance del ecosistema, que ahí es como que el cerebro me explota, porque por un lado digo, che, hay que cuidar el medio ambiente, y por otro lado digo, no tiene la culpa ese animal, no hay que matarlo. ¿Cómo se da en la práctica la fiscalización? ¿Cómo se da en la práctica el control? ¿O directamente no hay? Directamente es un vía libre, che, andá y hacé lo que quieras. Creo que pasa como con otras actividades, con muchas otras actividades, o con casi todas, sobre todo en países como Argentina. Normativamente están dispuestas esos controles, esos parámetros. En la práctica muchas veces no suceden, la mayoría de las veces no suceden. Por ejemplo, jabalí, la cotorra o la lora, el bisón, el castor, son todas especies migratorias y que se adaptan muy fácilmente al ambiente en el que los depositen. O sea, el castor vino del norte y se adaptó a las condiciones de Ushuaia y del sur, y hoy el problema es el castor. Nunca reflexionamos si el problema fue haber traído al castor. Con el jabalí pasa exactamente lo mismo. España tiene un enorme conflicto con la cotorra argentina. ¿Por qué? Porque migró, porque alguien la llevó, empezaron a liberarla, se soltaron, se reprodujeron. Hoy tienen varias ciudades de España un conflicto enorme, digo conflicto, porque siempre se trata al animal como problema y no se trata de dar solución a una situación. Se considera plaga cuando se utiliza un concepto, es más, desde el derecho ambiental muchas veces se habla del tema plaga, y es un concepto que hasta en los propios científicos está discutido. O sea, se considera la situación como una, entre comillas, plaga, no a la especie animal, porque la misma especie animal en un lugar, como dije recién con el puma, como puede pasar con el yaguareté, si hay una reproducción sostenida y empieza a crecer la población, mañana lo pueden considerar plaga. No, y aparte me imagino que antes que de matarlo tenés un montón de... O sea, a ver, entiendo que es infraestructura, es movimiento, pero con un programa, un esquema de castración, listo, detuviste la plaga y chau. O sea, hay un como que montón de